Camus es uno de los escritores, filósofos y periodistas más destacados a nivel internacional. Muchas son las obras con las que ha conquistado a tantos lectores y estudiosos. Una de sus obras más aplaudidas es La Peste, publicada el 10 de junio del año 1947. Se convirtió en una gran novela enmarcada dentro de la corriente filosófica del existencialismo. La historia comienza a desarrollarse en la ciudad de Orán, en Argelia, un lugar aparentemente tranquilo, que empieza a verse removido por una plaga, de forma cada vez más progresiva. Empieza poco a poco, pero cada vez va yendo a más y termina afectando bastante de forma psicológica en todos los habitantes, así como lleva a muchos de ellos a la muerte. Poco a poco los ciudadanos van viéndose sometidos a más y más medidas de precaución, sintiéndose cada vez más aislados, desamparados y encarcelados del mundo exterior. A consecuencia de las duras medidas que tienen que irse tomando con los habitantes de la ciudad, poco a poco la depresión se abre paso en ellos, generándoles un estado de tristeza constante. La ciudad empieza a volverse cada vez más desoladora y los gritos de los ciudadanos que sufren la peste se escuchan en todas partes. Todos empiezan a adoptar actitudes mucho más violentas. La peste lo invade todo. El tiempo pasa y nadie encuentra motivos para vivir. Los habitantes van volviéndose cada vez más pesimistas y no encuentran sentido a nada de lo que ocurre y el mundo les resulta indiferente. Sin embargo, esa misma melancolía se hace también desarrollar un vínculo más humanitario entre ellos. Poco a poco la peste empieza a disminuir y aunque continúa acechando, los muertos bajan considerablemente. Conforme pasaban los días y los meses, la situación mejoraba un poco y las autoridades toman la decisión de abrir las puertas hacia el exterior. De esta forma, familiares y amantes se reencuentran y se admiran más que nunca. Reinaba la paz en todos los corazones. La gente de Orán ya no era igual que antes. Ya no todo parecía tan absurdo como al principio, ni todos tan diferentes. Estar tan cerca de la muerte les había brindado un gran sentimiento de igualdad y amor. A través de esta obra, Albert Camus plantea varias reflexiones. Por un lado, nos hace pensar acerca de la forma en la que tenemos los humanos de caer en la monotonía y la rutina adquiriendo un carácter prácticamente apático que nos provoca indiferencia y mediante el cual dejamos la reflexión y los cuestionamientos de todo aquello que hacemos a un lado. Encontramos también un tema bastante importante como lo es la soledad. Albert Camus perfila unos personajes que mediante su propia soledad consiguen llegar a una especie de claridad interior y autoconocimiento mayor. Empiezan a entender mejor cómo son ellos mismos y cómo son los demás en la sociedad. El mundo de los personajes se nos muestra a través de actitudes cotidianas de una forma en que se nos hace ver que aquello que hacemos diariamente también refleja nuestra personalidad y es una proyección de lo que somos. De esta forma, el autor reflexiona también con esta obra sobre la solidaridad humana y la forma en la que ésta puede desarrollarse. Una máxima importante, muy importante que aporta esta obra es la siguiente: en el hombre hay más cosas dignas de admiración que de desprecio. El día de hoy mi compañero Alexis Martínez y yo, Geraldine Gudelo, les hablaremos un poco sobre el libro La Peste de Albert Camus, donde mostraremos una comparativa de lo vivido con el COVID-19 y lo acontecido en la obra. La Peste de Albert Camus. Albert Camus fue un novelista, ensayista, dramaturgo, filósofo y periodista francés nacido en Argelia. En 1957 se le concedió el Premio Nobel de la Literatura. Una de las novelas más conocidas del autor es La Peste, publicada en 1947, obra en la cual el autor cuenta la historia de unos doctores que descubren el sentido de la solidaridad en su labor humanitaria en la ciudad de Argelia de Orán, mientras ésta es azotada por una epidemia de peste. El tema central de la novela es la solidaridad. Podemos observarla en el momento en que las personas se quedan en casa para así protegerse
y cuidar unos de otros. De este modo sobrellevar fácilmente el mal momento en que están. Como pueden notar, con el COVID ha ocurrido lo mismo. Las personas han decidido quedarse en casa por voluntad propia. Claramente esto no es del todo cierto, pues sabemos que siguen existiendo personas que no se toman esto en serio. Otro de los temas que abarca la obra son las innumerables muertes, alcanzando a tal punto de no permitir entierros, llegando a poner en fosas comunes todos los cuerpos, luego pasando al extremo de apilarlos en las calles hasta que estos se descompusieran. En la actualidad, con respecto al COVID, podemos observar casos similares como la cantidad de muertos y en Ecuador los muertos abandonados en las calles. Debido a las innumerables muertes y al encierro, pudimos evidenciar la tristeza y en llegados casos de depresión a causa de fallecimientos de seres queridos y estrés generado por el confinamiento. La diferencia que tenemos nosotros con los personajes de la obra es que gracias a la tecnología siempre estuvimos en contacto con nuestros amigos y familiares. En Orán, ciudad donde se desarrolla la historia, fue totalmente diferente, pues allí se prohibió cualquier tipo de comunicación. Por causa del confinamiento y de la prohibición de reuniones sociales, se vio afectada la economía, pues en Orán, como en la mayoría del mundo actual, se cerraron establecimientos, generando así la caída de la economía, ocasionando así pérdidas de dinero a los propietarios de dichos establecimientos. No todo fue tan malo, pues con el pasar del tiempo se fueron reduciendo los contagios y al mismo tiempo la recuperación de la población, llegando así un poco de esperanza y alegría a las personas de Orán. En la actualidad ya fue creada una vacuna, pero como sabemos, esta aún no es la cura. Sin embargo, eso trajo consigo un aliento de resistencia, indicando que a pesar de todo lo sucedido, llegará el momento en que todo mejorará. Al concluir este análisis comparativo, podemos darnos cuenta que la unión hace la fuerza para sobrellevar los problemas con más facilidad, y que al final de todo lo ocurrido solo quede agradecer el esfuerzo hecho por todos.